bueno, esperamos que lo puedan disfrutar. Las preguntas las vamos dejando para el final, como hicimos en las clases anteriores. Y bueno, arrancamos cuando quieras, Marita. Dale, perfecto. Bueno, este es un tema que seguramente lo van a encontrar en muchas revistas pediátricas, porque es un tema que siempre está vigente en pediatría, y siempre nos deja esa sensación de duda, esa sensación de que estaremos diagnosticándola, estaremos llegando a tiempo, no nos estaremos olvidando de algún algoritmo de estudio. Entonces, por lo tanto, siempre surge y lo volvemos a repasar y lo volvemos a recordar. Y bueno, se me ocurrió algunas preguntas que nos surgieron o que nos surgen en nuestra práctica diaria, y después cuando lleguemos al momento de conversar entre nosotros, si surgen otras preguntas u otras dudas sobre este tema, lo volvemos a charlar. Pero esto es una de las cuestiones que fui pensando que podrían interesarnos: repasar qué es una adenomegalia, saber más o menos con qué frecuencia se presenta, cuáles son las que nos generan realmente preocupación, cuáles son las que debemos derivar en forma urgente para una internación o para la consulta oncohematológica, cuáles son las principales causas que debemos pensar para poder armar nuestros algoritmos de estudio, y cuáles son las conductas que los pediatras debemos tomar ante la presencia de un paciente con adenomegalia en función de ese algoritmo de estudio, y qué podemos empezar a hacer terapéuticamente. Muchas veces hay cosas que la pueden resolver los pediatras y otras menos son las que nos derivan a los oncohematólogos. Así que vamos a repasar primero para saber qué es y recordar qué es la estructura ganglionar. La estructura ganglionar es una estructura compleja. Y esto me gustaría que lo recuerden y que lo veamos para después, al momento de que a veces hay que tomar algunas conductas diagnósticas. El ganglio linfático es, como lo ven acá, tiene una formación que es una formación ovalada con una cápsula fibrosa exterior. En la región externa contiene linfocitos que se encargan de detectar y destruir bacterias nocivas. Tiene una región interna donde hay otro tipo de células que son los macrófagos, que células que persiguen e ingieren bacterias también nocivas o que se producen procesos inflamatorios que vamos a ver después en algunas patologías. Y tiene una forma también cortical y con folículos germinales y una zona interfolicular en donde van a surgir también las células plasmáticas y los linfocitos B pequeños. Como verán, es un acúmulo de diferentes tejidos y células en una sola estructura. Y esto va a hacer que sea el motivo de que puedan generarse diferentes patologías desde un ganglio linfático. Y ahora vayamos a la definición. ¿Qué es una adenopatía? La adenopatía es el aumento del tamaño del ganglio linfático visible o palpable independientemente del tamaño, acompañado o no de proceso inflamatorio. Es esa pelotita o esa bolita que encontramos en el examen físico que tiene un tamaño mayor a lo que habitualmente está en esa región. Y el tamaño normal va a ser basado según su localización. No es lo mismo los ganglios cervicales, donde son patológicos cuando son mayores a 1 centímetro, igual que los axilares, o los inguinales, que tienen que ser, para ser patológicos, tener una medida de 1,5 centímetros, o los epicocleares, que con ya solo 0,5 centímetros son patológicos. O hay otros que se encuentran en otras regiones y que solo el hecho de poder palparlos y encontrarlos ya son patológicos, independientemente de su tamaño, que son los ganglios palpables en las regiones supraclaviculares, retroauricular, oblitea o ilíaca, o las que podemos evidenciar en forma radiológica en el mediastino o ecográficamente a nivel abdominal. Y epidemiológicamente, esta es una cuestión para que es importante al momento de la consulta pediátrica, saber que un 56% de los pacientes examinados
pueden presentar adenomegalias palpables. Y esto hay que también saberlo, de que hay 3 motivos básicos por los cuales en nuestros pacientes pediátricos podemos encontrar estas adenomegalias. Esto lo digo para tener en cuenta porque la adenomegalia es algo que desespera a las madres. ¿Tá? Vienen a la consulta desesperadas porque fueron ellas las que encontraron la presencia de la adenopatía. Y algunas veces también la podemos encontrar nosotros en el examen físico pediátrico habitual de control y nos genera un estado de alarma, de alerta, de alarma de la madre, y entonces hay que tener en cuenta nuestros gestos, de cómo lo vamos a comunicar para no generar un caos en una consulta, o en un estado, y poner un poco de calma. Saber que la masa del tejido linfoide sufre un proceso de hiperplasia fisiológica hasta los 10 o 12 años, eso tenerlo en cuenta. Tenemos esos nenes flacos que le encontramos ramillete de adenopatías y ninguna es patológica, ¿tá? Pero bueno, hay que convencer a la madre de que esas no son patológicas y controlarlas, obviamente, nunca subestimar a la observación materna, jamás hay que subestimar a la madre, porque muchas veces ellas tienen razón de muchas cosas que hayan en sus hijos. Entonces, esas adenopatías hay que controlarlas. Pero sabemos que podemos tener esta hiperplasia fisiológica. También sabemos que los chicos responden a estímulos antigénicos que hay en su periodo de diferentes etapas de crecimiento y que provocan hiperplasia folicular linfoide. Entonces, esos también son adenomegalias benignas que hay que controlarlas simplemente. Y que también es una etapa de la vida donde hay mayor cantidad de procesos infecciosos, desde heridas por traumatismos, de procesos de vías aéreas superiores, las famosas pediculosis, las heridas por animales domésticos, todo eso para tenerlo en cuenta, que en esta etapa pueden surgir las adenopatías por estas situaciones. También están, y las que ya tenemos que estar más alertas, son las secundarias a procesos benignos, pero que responden a etiologías de mayor gravedad. Esas tenemos que verla en un conjunto del paciente, con otros síntomas, con otros signos, con otra anamnesis y con otros antecedentes. Y diferenciarlas, cuál realmente van a tener una relevancia clínica, porque eso nos va a ayudar a hacer una aproximación diagnóstica correcta y evitar el retraso de un manejo adecuado o de empezar un algoritmo de estudio más profundo para encontrar otro tipo de patología. Esto es un poco para ver cómo están distribuidas las adenopatías habitualmente en nuestro organismo, y recordar que entonces las supraclaviculares, las ciliares y mediastínicas, las mesentéricas, si está acompañada con una esplenomegalia, las ilíacas, las popliteas, esas son las patológicas. Las demás, axilares, infraclaviculares, las cervicales, esas pueden responder a procesos infecciosos regionales o ser secundarias a procesos sistémicos. Y ahora un poco la clasificación de estas adenomegalias. Tenemos la conocida por todos, la adenitis, que es un proceso agudo, de un proceso de inflamación del ganglio, que va a ser un proceso inflamatorio local, habitualmente es bacteriano, donde la adenopatía va acompañada de una tríada de flogosis, dolor y calor. Esta es la más común, va a estar seguramente relacionada a algún proceso o lesión a nivel de piel o mucosa correspondiente a su región. Después tenemos las linfadenopatías hiperplásicas reactivas, que es un aumento de número de adenopatías, seguidas algunas o no de adenitis, y son generalizadas y corresponden más a procesos virales, a tuberculosis, algunas colagenopatías y la enfermedad de Kawasaki. Después están las adenopatías linfoproliferativas, donde el proceso de proliferación linfática está dentro del ganglio. Y acá vamos a encontrar las más conocidas o las más frecuentes del linfoma de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin.
que pueden o no tener manifestación primaria de médula ósea y en sangre periférica. El linfoma de Hodgkin es una patología, es muy breve lo que les voy a decir, de evolución lenta. Habitualmente se va manejando por regiones. Cuando ya está avanzada la enfermedad de Hodgkin en los estadios 3 y 4, pueden tener manifestación a nivel de la médula ósea. El linfoma no Hodgkin es sumamente agresivo, hay que tener conductas más rápidas, los linfocitos que proliferan pueden tomar la médula ósea. Cuando hay un 25% de la médula ósea tomada, se transforma ya en una leucemia y se debe tratar como tal. O la propia leucemia, que surge a nivel de la médula ósea, puede ir invadiendo adenopatías también en forma generalizada. Después están las adenopatías tumorales metastásicas, que son estas adenopatías secundarias a tumores sólidos de la región. Estas son las que primero mejor surgen y fundamentalmente las vemos en rabdomiosarcomas, especialmente rabdomiosarcomas de la zona de cabeza y cuello, son las que más podemos notar, y el neuroblastoma. Después, como les decía, en el parénquima del ganglio, en el tejido ganglionar, con el predominio de macrófagos y histocitos, se dan las adenopatías retículo-histiocytarias tumorales, y esto va a responder a la histiocytosis o enfermedad de Langerhans y a los síndromes hemofagocíticos con su representante, la linfohistiocytosis maligna, que es la más agresiva de estas patologías. Y las adenopatías retículo-histiocytarias de depósito, como pueden ser la enfermedad de Gaucher y la enfermedad de Niemann-Pick. ¿Qué es lo importante en la cuestión de las adenopatías? Una muy buena anamnesis. Saber la edad, el tiempo de evolución de las adenopatías, si hubo dolor, si hubo fiebre asociada, si hay otros síntomas como dinofagia, anorexia, pérdida de peso, si hubo exantema, si hubo heridas cortantes, si hubo heridas perforantes que pueden provocar fundamentalmente las adenitis. Eso, cuánto tiempo, vacunación también, porque tenemos las BCGitis que también nos producen adenopatías a veces axilares o cervicales. Datos de ingesta de fármaco, contactos con animales. Nosotros en nuestro medio siempre la que más siempre tenemos que sospechar, las adenopatías por arañazo de gato. Las heridas, como dije antes, antecedentes en la familia, fundamentalmente basándonos en la tuberculosis. La exploración física es fundamental. Tenemos que saber si es única o múltiple esta adenopatía que encontramos. Ver dónde está localizada y medirla en centímetros. Para saber realmente hay que medirlas en centímetros. Palpar su consistencia, saber si es dura, blanda, elástica, si fluctúa, si se adhiere a planos profundos o es móvil, si va a tener dolor a la palpación, si hay edema, si hay presencia de órganos del sistema linfoproliferativo como hepatoesplenomegalia, y si hay síntomas asociados respiratorios, cutáneos, neurológicos o de otorrina. Y bueno, de este cuadro, cuando ustedes lo tienen ya con una anamnesis, con todo localizado, saber cuáles son los pacientes que pueden llegar a hospitalizarse por presentar adenopatías. Si uno estamos basando en que son adenopatías por adenitis, que empezamos un tratamiento, es la falta de respuesta al tratamiento antibiótico inicial a las 48-72 horas. Si es una adenitis bacteriana y no responde al antibiótico, es porque requiere ya antibióticos endovenosos o requiere un drenaje quirúrgico. Si no respondieron y no tienen signos de flogosis, es porque no estamos ante una adenitis bacteriana y tenemos que saber, y esta adenopatía sigue creciendo, entonces estamos que replantearnos el diagnóstico. Si tiene fiebre más de una semana de evolución o pérdida de peso, salvo que pensemos en mononucleosis, pero también hay mononucleosis sistémicas con múltiples adenopatías que también requieren internación
porque impiden hidratarse adecuadamente o para deshidratación o porque tienen fiebre muy alta y no pueden manejarlo en el domicilio. Si hay afectación del estado general, también es una causa de que hay que ingresarlos para internación. Las localizadas en región supraclavicular o patológicas para iniciar métodos de diagnóstico más complejos. Si están adheridas a piel, sin signos inflamatorios locales, con la misma situación de tener que hacer estudios más complejos de imágenes o toma de biopsia. Si es una adenitis bacteriana y estamos dando antibiótico, la intolerancia al líquido o a la medicación oral también implica tener que internarlos. Los pacientes mayores de 1 año que además tienen asociado hepatoesplenomegalia, con signos sugerentes de infección, los menores de 3 meses, los lactantes con fiebre elevada. Si el entorno familiar, esto ya desde el punto de vista social, que no garantiza un cumplimiento terapéutico o los cuidados generales, y las sospechas de enfermedades de Kawasaki y sospechas de enfermedad neoplásica. Los métodos de estudios, para empezar en consultorio, hemograma, PCR, eritro, LDH, función hepática y renal, las serologías virales para citomegalo, Epstein-Barr, toxoplasmosis, bacterianas, Bartonella, micosis, histoplasmosis, poder hacer una PPD, un escrito seriado, depende de la edad del paciente, las radiografías de tórax, cabo y senos maxilares, que también si tenemos adenopatías cervicales fundamentalmente, ecografías según la localización de las adenopatías, y ya si requerimos estudios más complejos, tomografías con contraste, y si ya tenemos confirmados los linfomas, el PET-TC, y también evaluaciones de otorrino y dermatológica. Y acá un poco un algoritmo según la linfadenopatía, si es aguda, crónica o subaguda. Empezamos con la linfadenopatía localizada aguda, como siempre la anamnesis y el examen físico. Si es unilateral, caliente, hipersensible, con fiebre y eritema, es una probable adenopatía bacteriana. Se hacen pruebas complementarias y tratamiento específico con antibiótico. O tratamiento empírico y drenaje de la adenitis cuando esta ya está muy fluctuante. Si son adenopatías indoloras, bilaterales, de pequeño tamaño, con síntomas infecciosos locales, es probable adenopatía reactiva o vírica y el tratamiento va a ser sintomático. En cambio, si tenemos una linfadenopatía localizada, subaguda o crónica, lo mismo anamnesis, pero ya con pruebas complementarias de hemograma, una bioquímica, serología, radiografía de tórax y pruebas de tuberculina, cultivos de exudado. Llegar a un diagnóstico etiológico, vamos a hacer un tratamiento específico y se procede a su seguimiento. Si es de etiología desconocida, tenemos que pensar si es de sospecha de malignidad o no es maligna. Si sospechamos la malignidad, hay que biopsiar. Si no sospechamos malignidad, tenemos que ir observándola. ¿Qué pasa en 2 semanas? Si aumenta o no. Si disminuye en 4 o 6 semanas, o si se normaliza en 8 o 12 semanas. Si esto no sucede, que aumenta, que continúa a las 4 o 6 semanas, o no se normaliza a las 8 o 12 semanas, hay que biopsiar. Si no, se continúa con observación o tratamiento de sostén. Y las linfadenopatías generalizadas, si hay síntomas y signos que indiquen una posible neoplasia maligna, hay que ver si hay signos de obstrucción de la vía respiratoria, síntomas generales prolongados, aumento de tamaño progresivo indoloro. Si hay todo esto, avanzar, sobre todo el estudio bioquímico de laboratorio y radiológico, con biopsia y estudios de médula ósea. Si no hay sospechas de enfermedad neoplásica, también hay que hacer estudios de laboratorio y radiográficos y pensar en tuberculosis.
y se procede al tratamiento específico según lo que hallemos con estos resultados. ¿Y cuándo indicamos biopsia? De urgencia y precozmente en síntomas sistémicos con fiebre de más de 7 días, sudoración nocturna o pérdida de peso mayor al 10%, y en las adenopatías en neonato. Y con una conducta más reflexiva y esperando a ver cómo evoluciona, las adenopatías con estudios etiológicos negativos, a las 2 semanas si el tamaño es mayor al inicial y no respondió a ninguna terapéutica antiinflamatoria o tratamiento antibiótico, o el tamaño no disminuye a las 4 o 6 semanas después de haber realizado tratamientos antiinflamatorios y antibióticos o con la simple observación, o no se produce regresión total a las 8 o 12 semanas y aparecen nuevos síntomas. Biopsiar en toda adenopatía supraclavicular o mediastínica y toda aquella adenopatía que sea de consistencia dura y adhesión a piel o tejidos profundos. Estos son imágenes de adenopatías cervicales, estas son las más frecuentes, retroauriculares y submaxilares. Esto es una adenomegalia en una imagen tomográfica, en un paciente es una adenopatía, una adenomegalia patológica maligna, en un paciente con un linfoma de Hodgkin. Lo mismo, una adenopatía cervical patológica, que ya fue biopsiada, ven que ya tiene la cicatriz, pero persiste, esto también. Esto es una adenopatía que no tiene signos de flebosis, que está adherida a planos profundos, esto es particularmente también del linfoma de Hodgkin. Y el ensanchamiento mediastinal, que hay que, cuando uno tiene adenopatías supraclaviculares, es lo primero que debemos también solicitar, y ya con una simple radiografía, esto es un paciente con una masa bulky, con un mediastino que supera los 5 centímetros, y que después tomográficamente o con un PET-CT vamos a ver cuánto es lo que capta o cuánto es el conglomerado de adenomegalias que encontramos en este sector. Bueno, sí, ahora para Lu, para las preguntas o para repasar algunos términos que ustedes consideren. Si querés volvemos a la primer diapo que habías puesto, que tenía algunos interrogantes por ahí que están Sí. buenos para, más que nada, orientar un poco las preguntas y creo que es una duda de los pediatras que hacen consultorio, más que nada cuándo derivar, supongo yo, cuándo derivar al especialista, hasta qué estudios hacer, hasta cuándo estudia el pediatra. Me parece a mí que bueno, que no sé, digan ustedes, digan el resto de los participantes si están de acuerdo, pero me parece que es algo bastante común. Yo considero que, bueno, que recientemente nos ha pasado de recibir pacientes que fueron detectados por sus pediatras las adenopatías y han sabido avanzar hasta un punto y decir, bueno, esto ya requiere que lo vea un especialista, y me parece adecuado que la presencia de una adenopatía supraclavicular o la presencia de una adenopatía que siguió creciendo o que venían observando y que se fijó a planos profundos, no siempre tienen, la que más genera duda no es el paciente que viene con toda una impregnación sistémica, porque esa segura que la ven y la primera que enseguida deciden la derivación, sino cuando el paciente tiene buen estado general, que vino a una consulta porque le vieron una tumoración en el cuello de los propios padres, y bueno, y nos encontramos que esa tumoración nos llama la atención porque está dura, porque no duele, porque está fija, porque está en una localización, como dije, habitualmente supraclavicular o bien retroauricular o laterocervical. Y bueno, lo que se puede empezar desde el consultorio es el simple laboratorio, como dijimos antes, con reactantes de fase aguda,
y con marcadores tumorales, el LDH como marcador tumoral, pero que es un signo importante, siempre una luz amarilla para los procesos linfoproliferativos, y pedir las radiografías de tórax y la ecografía abdominal para ver si está acompañado esta adenopatía con hepatoesplenomegalia. Y si ahí encontramos, ahí encuentran cuestiones patológicas como un ensanchamiento mediastinal o un aumento, yo creo que ahí es el momento de la derivación del paciente. Yo pienso también que por ahí en esa primera instancia, de cuando empiezan a estudiar un poco digamos, se pide el laboratorio y demás, también se podría agregar algo de serología básica, Sí, digamos, sí, como para tener en cuenta. Y a veces creo que les pasa muchas veces que cuesta de la derivación al especialista, cuesta derivar a un paciente al hematólogo, oncólogo, y bueno, generalmente por ahí la mayoría de las veces son derivados al infectólogo. sí. Entonces, si el paciente por ahí es derivado al infectólogo, hacer el seguimiento, porque a veces pacientes que se pierden, que el infectólogo después lo mandó con un cirujano, que el cirujano le pidió una biopsia, que la biopsia quedó no sé dónde. Entonces, si van a derivar a algún especialista, hacer el seguimiento después con el paciente, en qué instancia está de estudio, porque nos ha pasado que hay pacientes que pierden mucho tiempo en hacer las consultas, porque de un especialista lo van derivando a otro, y por ahí llegan con enfermedades avanzadas. Sí, también pasa que a veces se deriva directamente, porque me ha pasado, nos ha pasado en pacientes que son del interior, que son derivados directamente a un cirujano de cabeza y cuello. Y el cirujano de cabeza y cuello es de adultos y no es pediátrico porque no están especializados, y que es lo primero que hacen pensando que esto es como la patología tiroidea, la punción con aguja fina. Y perdemos ahí un montón de tiempo, y eso es otra de las cosas que no dije. Cuando se biopsia una adenopatía, se saca el ganglio completo, no se hace biopsia con aguja fina, y no se parte el ganglio, que es algo que nos cuesta a veces con los cirujanos, que uno le pide que también ese ganglio, porque a veces biopsiamos y no pensamos nosotros mismos, los oncohematólogos, que es un ganglio que nos va a decir que tiene una neoplasia. A veces también pensamos en algunas patologías infecciosas más complejas y pedimos que el ganglio vaya a cultivo, y nos parten el ganglio a la mitad y nos queremos matar todos, porque esa estructura que yo les mostré inicialmente, la enfermedad neoplásica puede estar en cualquiera de las estructuras, y se va la parte maligna a bacteriología y nos quedamos con la otra parte, y después nos hablan de hiperplasia benigna, ¿no? Y el paciente sí tiene una patología. Así que bueno, pero también como cuando estamos alerta porque esa adenomegalia no nos gusta, también ser reflexivos cuando son, aunque sean múltiples, adenomegalias pequeñas, por ahí tomarse el tiempo, y si les genera duda y nos van a derivar, explicarle a los papás, porque llegar a un consultorio de un oncohematólogo para los padres es una angustia terrible. Entonces, explicar que es simplemente para una consulta, y bajar un poco la intensidad de la angustia que tienen los papás. Totalmente. Así que bueno, si alguien tiene alguna pregunta o alguien, vi que hay algunos otros colegas que se han conectado, Sí, está Vero, Steffi, Marce, si quieren agregar algo que se nos haya pasado. Pero bueno, creo que quedó bastante claro por ahí la forma de estudiarlos, cuándo derivar sí, bueno. quieren que repasemos algunas, especialmente los pediatras, repasemos algunas slides para ver y recordar algunas cuestiones, me dicen. Ahora este sistema es mucho más práctico para volver atrás, ir y venir y explicar las cosas. Totalmente. Bueno, creo que no hay preguntas entonces, que ha sido bastante claro todo.
Les recuerdo que bueno, la clase se graba, que pueden pedir la grabación de la clase a Magdalena, ahí en la administración de la Sociedad de Pediatría, y bueno, y como siempre les digo, nos consultan ante inquietudes o dudas que tengan con pacientes, siempre estamos dispuestos bueno, a escuchar las dudas que tengan y ayudarlos en estudiar pacientes bueno, que generen dudas para ustedes. Sí, además, bueno, por la pandemia, comentarles a todos que estamos todos los oncohematólogos de la ciudad juntos. Todos En acobachados en el mismo lugar. el mismo lugar, en el Hospital de Niño Vilela. Y bueno, para nosotros la pandemia nos ayudó a poder estar justamente estar unidos y poder discutir pacientes, no solo que lleguen al hospital, sino que hayan llegado a los efectores privados, y nos da una idea de poder compartir y resolver las situaciones. Entonces, la verdad que fue una etapa o una época de sentirnos mucho más acompañados en la toma de muchas decisiones de muchos pacientes. Así que bueno, saben que pueden llamar todas las mañanas al hospital, que van a encontrar seguro un especialista. Si tienen duda para hacer alguna consulta, alguien los va a atender seguro. Qué bueno. Estaba bien revisándolo por las dudas, pero bueno, parece ser que quedó todo muy claro. Quedó todo claro. Bueno, Marita, muchas gracias. Muy buena la presentación, y con el resto nos vemos en la próxima, que es en junio, de tumores vasculares. Así que los esperamos a todos. Gracias por conectarse. Bueno, gracias por Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.